Imagina que te despiertas mañana y el mundo entero está ciego. Todos, menos tú. Nadie sabe con certeza de dónde vinieron los trífidos. Eso es lo primero que hay que decir. Nadie lo sabe. Pero hay una historia que se repite en todos los círculos científicos. Una historia que empieza con un espía. Años antes de la catástrofe, un agente industrial consiguió lo que nadie había logrado antes: entrar en un laboratorio soviético de máxima seguridad y salir con una caja de semillas. Semillas de una planta que los soviéticos llevaban años desarrollando en secreto. Una planta modificada para producir un aceite vegetal de valor extraordinario, más eficiente que el petróleo, más barato que cualquier combustible conocido. El sueño energético que cualquier nación del mundo pagaría lo que fuera por tener. El espía huyó en avión y el avión fue derribado. Nadie sabe si fue un accidente. Nadie sabe si fue algo deliberado. Lo que sí se sabe es que cuando ese avión explotó en el aire, las semillas se dispersaron por el viento, por todos los continentes, por todos los océanos. Y cuando los gobiernos quisieron reaccionar, los trífidos ya estaban en todas partes. La decisión que tomó el mundo fue tan humana como estúpida. En vez de erradicarlos, los domesticamos. Porque el aceite que producía era demasiado valioso para renunciar a él. Se establecieron plantaciones en todos los países. Se contrataron trabajadores para cultivarlos. Se les cortaba el látigo al nacer para hacerlos inofensivos. Se construyeron cercas de metal. Se escribieron protocolos de seguridad. El mundo entero decidió que el problema estaba bajo control. Pero el mundo entero estaba equivocado. Porque nadie estudió lo suficiente lo que hacían los trífidos cuando nadie les miraba. Bill Massen era biólogo. Llevaba años estudiando los trífidos. Los conocía mejor que casi nadie en el mundo. Sabía cómo se movían, cómo cazaban. Sabía lo que eran capaces de hacer. Cuando era pequeño, un trífido le golpeó en los ojos con su látigo. El veneno casi le dejó ciego para siempre. Sobrevivió. Desarrolló una resistencia al veneno que la mayoría de las personas no tienen. Pero sus ojos quedaron dañados y años después, una operación delicada para intentar salvar su visión le dejó ingresado en un hospital de Londres, con los ojos completamente vendados. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Nadie sabe exactamente qué fue lo que cruzó el cielo esa noche. Al principio dijeron que era el paso de la Tierra a través de la cola de un cometa. Luego, mucho después, Bill Massen se preguntaría si realmente fue un cometa o si fue algo fabricado por el ser humano, un arma. La luz era extraordinaria, verde intensa, con destellos blancos y azules que cruzaban el firmamento como si alguien hubiera prendido fuego a las estrellas. Familias enteras salieron a los jardines con mantas. Parejas subieron a las azoteas. Niños que normalmente ya estarían dormidos fueron despertados por sus padres para no perderse el espectáculo.
Conductores pararon sus coches en mitad de la autopista y se bajaron a mirar el cielo. Fue el último error que cometieron con los ojos abiertos. Porque al amanecer, cada persona que había mirado al cielo esa noche se despertó en la oscuridad más absoluta que puede existir. No la oscuridad de una habitación sin ventanas, la oscuridad de unos ojos que ya no funcionan. Las primeras horas de esa mañana fueron las más caóticas que la humanidad ha vivido jamás, y también las más silenciosas. Los ciegos no gritaban al principio estaban confundidos. Encendían la luz del dormitorio sin saber que ya estaba encendida. Esperaban que sus ojos se adaptaran a una oscuridad que no existía. La primera ola de muertos llegó en los primeros 30 minutos. No por violencia, por accidente. Personas que bajaron las escaleras sin poder verlas. Bebés que lloraron durante horas sin que nadie pudiera encontrarlos. Cuando los ciegos entendieron que esto no se pasaba, que no había adaptación posible, fue el momento más oscuro de la historia humana. Las llamadas de emergencia colapsaron los sistemas en minutos. Y en uno de esos hospitales de Londres, un hombre con los ojos vendados dormía sin saber nada de todo esto. Ese hombre era Bill Mason. Y esa venda que tanto odiaba acababa de convertirse en lo más valioso del mundo.